En 1991, la Unión Soviética, una de las superpotencias más grandes del mundo, colapsaba en medio de la confusión y el caos. Millones de rusos enfrentaban la pobreza extrema y un futuro incierto. Familias enteras vieron desaparecer sus ahorros de la noche a la mañana. Pero en medio de este desastre, un grupo de visionarios imaginó un megaproyecto que cambiaría para siempre el destino de Rusia: Moscow City, el proyecto que modernizó la nación y la preparó para competir en el siglo XXI. ¿Cómo lograron transformar una ciudad al borde del colapso en uno de los centros financieros más poderosos del mundo? Quédate con nosotros y te lo contamos. En 1991, la caída de la Unión Soviética marcó el fin de una era. Después de casi 70 años de existencia, este colapso desintegró una de las superpotencias más grandes del mundo. Rusia, que había sido el motor principal de la URSS, quedó sumida en el caos. La economía, que ya estaba debilitada, colapsó por completo. La inflación superó el 2000% y el rublo perdió casi todo su valor, lo que llevó a que el 90% de la población cayera en la pobreza extrema. Familias que habían trabajado toda su vida para ahorrar vieron cómo esos ahorros desaparecían en cuestión de días. Las colas para conseguir productos básicos se hicieron interminables, mientras el país entraba en un periodo de incertidumbre que parecía no tener fin. Las ciudades, especialmente Moscú, sufrieron el impacto más fuerte. Industrias enteras cerraron, dejando a millones sin empleo. El tejido social se desmoronaba mientras las mafias se aprovechaban de la inestabilidad para ganar control sobre diversos sectores de la economía. Este periodo, conocido como los salvajes años 90, fue uno de los más difíciles para Rusia y sus ciudadanos. Sin embargo, en medio de esta catástrofe económica y social, un pequeño grupo de líderes vio una oportunidad para reconstruir el país. Creían que si podían transformar Moscú, podrían cambiar el destino de toda Rusia. Fue así como nació la idea de Moscow City. Antes de seguir con la historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido sobre los megaproyectos que están transformando el mundo. En 1992, mientras la crisis económica seguía en su punto más alto, un grupo de líderes políticos y empresarios liderados por el alcalde de Moscú, Yuri Lushkov, decidió que Moscú debía transformarse en un centro financiero global. Inspirado por los grandes distritos financieros de Nueva York, como Wall Street, y Londres, como la City, Lushkov y el arquitecto Boris Ivanovich Tor presentaron la propuesta para un nuevo proyecto ambicioso: Moscow City, o la City de Moscú. El plan era revolucionario: construir un complejo de rascacielos en lo que entonces era una deteriorada zona industrial cerca del río Móskova. Este nuevo distrito financiero ofrecería espacio para las empresas más importantes de Rusia y cualquier compañía extranjera que deseara invertir en el país. Se trataba de una apuesta audaz en un momento en que la mayoría de los países miraban a Rusia con desconfianza económica. El proyecto fue diseñado para permitir la construcción de rascacielos sin restricciones de altura, algo completamente novedoso en Moscú, donde las regulaciones soviéticas habían limitado durante décadas la expansión vertical de la ciudad. El centro del proyecto sería la Torre Rusia, un rascacielos proyectado para medir 1 kilómetro de altura, el más alto de Europa si hubiera sido construido. Pero los años 90 no fueron fáciles para el proyecto. Las crisis políticas y económicas, como la crisis constitucional de 1993 y la guerra de Chechenia en 1994, retrasaron el desarrollo. Además, en 1998, Rusia enfrentó otra grave crisis financiera que paralizó la construcción de muchos proyectos, incluido Moscow City. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, la visión nunca desapareció por completo. Los líderes detrás de Moscow City sabían que tarde o temprano el país se estabilizaría, y cuando eso ocurriera, Moscú estaría lista para modernizarse. Con la llegada de Vladimir Putin al poder en el año 2000, Rusia experimentó un resurgimiento económico gracias al aumento de los precios del petróleo, una de las principales fuentes de ingresos del país. Bajo su liderazgo, Rusia comenzó a estabilizarse y la economía, que había estado en ruinas durante los años 90, empezó a recuperarse. Esto permitió que muchos de los proyectos retrasados, incluidos Moscow City, volvieran a la mesa de desarrollo. El primer rascacielos del proyecto, la Torre 2000, fue inaugurado en 2001.
Aunque no era tan alta como la proyectada Torre Rusia, esta estructura marcó el inicio de una nueva era para Moscú. La ciudad, que durante años había estado en decadencia, empezaba a transformarse en un centro moderno. Entre 2000 y 2004, Moscow City vivió un gran impulso. Para 2004, ya se estaban construyendo 7 rascacielos simultáneamente, lo que representaba una hazaña impresionante para una ciudad que apenas se estaba recuperando del colapso económico. Estos edificios no solo ofrecieron un espacio moderno para empresas locales e internacionales, sino que también generaron miles de empleos para la población, ayudando a reducir el desempleo que había azotado Moscú durante los años anteriores. Empresas multinacionales como Ernst & Young, KPMG y PricewaterhouseCoopers abrieron oficinas en Moscow City, atrayendo aún más inversión extranjera. Con cada nuevo rascacielos que se erigía, el proyecto iba tomando forma y transformando el skyline de la capital rusa. Moscow City no solo se convertía en un símbolo del renacimiento económico de Rusia, sino también en una fuente de esperanza para sus ciudadanos. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Pulsa en el botón de suscríbete para no perderte más historias alucinantes sobre cómo estos megaproyectos están cambiando el mundo. A pesar de los avances logrados, la crisis financiera global de 2008 supuso un nuevo desafío para Moscow City. Muchos proyectos alrededor del mundo se detuvieron debido a la falta de financiamiento, pero en Moscú, el gobierno ruso intervino con inversiones estatales para asegurar que el proyecto continuara. Gracias a esta intervención, en 2010, las obras en Moscow City se reanudaron con fuerza. Para 2014, el proyecto había avanzado significativamente. Moscow City no solo albergaba a las empresas más grandes de Rusia, sino que también se había convertido en uno de los centros financieros más importantes de Europa. Entre los edificios más emblemáticos del proyecto destacaba la Torre Evolution, con su espectacular forma en espiral que rápidamente se convirtió en uno de los rascacielos más reconocibles de Moscú. Otro rascacielos icónico es la Mercury City Tower, famosa por su color anaranjado que brilla bajo el sol. Con 338 metros de altura, fue el edificio más alto de Europa hasta 2016. Además de estos impresionantes rascacielos, Moscow City se ha convertido en una ciudad dentro de la ciudad. Los trabajadores que acuden a diario disfrutan de restaurantes de lujo, centros comerciales y modernos sistemas de transporte que hacen que este distrito financiero sea un lugar vibrante y lleno de vida. Moscow City pasó de ser un ambicioso sueño a una realidad, y su impacto en la ciudad y en Rusia es innegable. No solo cambió el skyline de Moscú, sino que también transformó la manera en que el mundo veía a Rusia. El distrito financiero de Moscow City sigue en expansión, con varios proyectos nuevos en construcción. Aunque la Torre Rusia, que alguna vez se proyectó para medir 1 kilómetro de altura, nunca se completó, otros edificios han alcanzado alturas impresionantes, consolidando a Moscow City como el centro de negocios más importante de Europa Oriental. La Torre Federación, con sus 374 metros de altura, es actualmente el edificio más alto de Europa, destacando en el skyline de la capital rusa. Más allá de los edificios, Moscow City simboliza el renacimiento económico de Rusia después de la caída de la Unión Soviética. Este megaproyecto permitió que Rusia ingresara al siglo XXI con una nueva imagen, la de una nación capaz de atraer inversiones internacionales y competir con las grandes economías del mundo. Moscow City se convirtió en una ventana al futuro de Rusia, mostrando al mundo que el país, aunque afectado por la inestabilidad política y económica del pasado, tenía la capacidad de reinventarse y modernizarse. Sin embargo, hoy en día, con más de 20 rascacielos y nuevos proyectos en desarrollo, el distrito financiero más grande de Europa aún tiene mucho que ofrecer. Nuevas inversiones y la llegada de más empresas internacionales aseguran que Moscow City continuará siendo un motor clave de la economía rusa en los próximos años. Aunque Rusia ha enfrentado y sigue enfrentando desafíos, Moscow City representa una visión de lo que el país puede lograr cuando mira hacia adelante. Si te apasiona la arquitectura y los megaproyectos como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Cada semana exploramos las construcciones más fascinantes que están transformando el mundo. Nos vemos en el próximo video.